Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a Bienaventurados Podcast, el podcast cristiano en el cual hacemos reflexión de la palabra del Señor, buscando dar gloria y honra a este gran Dios maravilloso, lleno de amor por nosotros, misericordioso, lleno de bondad y también un Dios justo. Así que aquí hacemos lectura de la palabra del Señor para dar gloria y honra a través de la lectura pública de su palabra, porque este es el plan divino para la humanidad que nosotros tenemos al alcance de ya casi, bueno, sé que en algunos lugares no, pero en alcance de todo, en los celulares, en muchas aplicaciones ya tenemos la posibilidad de encontrar la palabra del Señor. El día de hoy vamos a hablar un tema que es ¿cuál es el verdadero problema de nuestras vidas? ¿Cuál es el problema de nuestras vidas? Ese es el tema que tenemos el día de hoy y lo vamos a hablar y reflexionar en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 4, versículo 22, en el cual dice lo siguiente. Los invito a que vayan a sus Biblias y lean Jeremías. Dice lo siguiente. Jeremías capítulo 4, versículo 22. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero a hacer el bien no lo supieron. Vuelvo a leerlo para que pongamos atención en de qué vamos a hablar el día de hoy. Jeremías 4:22. ¿Cuál es el verdadero problema en nuestra vida? ¿Cuál es el verdadero problema en tu vida? ¿Cuál podría ser? Leamos. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Atención lo que dice acá. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. El capítulo 4 de Jeremías que estamos leyendo nosotros muestra el momento en el cual nuestro Dios por medio del profeta Jeremías les da a conocer que en poco tiempo vendrían sobre ellos un juicio grande. El rey de Nabucodonosor de Babilonia vendría con todos sus ejércitos para atacar y conquistar el reino de Judá, para llevarlos cautivos a Babilonia durante 70 años. Ese definitivamente era un gran problema, un gran problema, pero el Señor por medio del profeta Jeremías les muestra cuál era el verdadero problema que tenían en su vida. ¿Qué les muestra aquí? Y aquí como nosotros lo vemos en el versículo que hemos leído, que está en Jeremías 4, versículo 22, que lo hemos leído aquí antes de comenzar, el problema es que nuestro Dios les muestra cuál es la causa por las cuales iban a enfrentar una situación tan difícil. Nabucodonosor los iba a llevar cautiverios a Babilonia. Las palabras de Dios que le dio al pueblo por medio del profeta Jeremías en ese momento también son muy importantes para nosotros en la actualidad. Si bien lo estamos aplicando nosotros derechamente leyendo que fue Jeremías que se lo estaba dando al pueblo en ese momento, nosotros también lo podemos tomar, y eso es lo maravilloso de la palabra del Señor, es atemporal. ¿Qué quiere decir atemporal? Que es afuera de tiempo. No deja de existir. Sigue siendo la misma palabra cuando se la entregó Dios a Jeremías y Jeremías al pueblo, a como la está entregando a través de su palabra aquí en la Biblia. ¿Y cómo se la estoy entregando yo? Porque yo no estoy agregando comas, ni puntos, ni quitando palabras. Estamos leyendo Jeremías 4:22. La palabra que Dios le dio a su pueblo en ese momento por medio del profeta Jeremías también son muy importantes para nosotros en la actualidad como pueblo de Dios, ya que muchos de nosotros estamos muy preocupados por todos los problemas que estamos enfrentando en nuestras vidas, pero muchos cristianos no comprendemos cuál es el verdadero problema que está en mi vida, arraigado en mi vida. No lo entendemos. Y ese problema que a lo mejor ese problema puede ser que económico, de salud, familiar, ¿cierto? Me pueden decir porque esa problemática siempre está, pero no me estoy refiriendo a ese tipo de problemas el día de hoy y tampoco Jeremías, por parte de Dios, se estaba refiriendo a ese problema al pueblo,
sino que nuestro problema es espiritual. Espiritual. Veamos lo que nos muestra el texto que hemos leído, que es Jeremías capítulo 4, versículo 22, para que comprendamos cuál es el verdadero problema en nuestra vida. En nuestra vida. Vamos a empezar a desglosar el episodio del día de hoy. Primero, somos necios. No queremos entender el llamado de Dios. Recuerden que Jeremías dice, porque mi pueblo es necio. No me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacen el bien. Para hacer el bien no supieron. Entonces, los llevo otra vez aquí a la palabra del Señor. Estamos tratando de ver cuál es nuestro verdadero problema. Ese era, recuerden, el contexto. Dios habla al profeta, el profeta habla al pueblo porque van a tener un problema grandísimo. ¿Y cuál es ese gran problema? Nabucodonosor los iba a tomar cautiverios y los iba a llevar a Babilonia. Iban a ser cautivos por 70 años. Ese era el problema grandísimo allá. Ahora, a nosotros, ¿cómo nos habla? ¿Por qué nos está hablando este mensaje a nosotros el Señor? Nos dice que somos necios. Nos dice que somos necios, así como parte diciendo el versículo 22. Somos necios, ¿y por qué somos necios? No queremos entender o atender el llamado de Dios. Porque mi pueblo es necio, dijo el Señor. Uno de los grandes problemas que hay en la vida de muchos cristianos es que somos necios para con Dios. No queremos entender, no queremos atender a su llamado, no queremos acercarnos a Él, no queremos buscarlo. Y eso es de necio. ¿Cuál es el sinónimo de necio? Tonto. Estamos preocupados por la enfermedad, por la escasez, por las deudas, etcétera. Nos preocupamos por muchas cosas, pero no llegamos a comprender que por medio de lo que estamos enfrentando, nuestro Dios nos está llamando para que nos acerquemos a Él, para que nos acerquemos nosotros, para que nos acerquemos con nuestras familias. Eso es lo que debemos entender. Por eso el Señor dice que somos necios. La respuesta a la pregunta, ¿cuál es el verdadero problema en nuestras vidas el día de hoy? Analizando Jeremías capítulo 4, versículo 22, en el cual les habla sobre un gran problema que va a tener el pueblo en esos tiempos, es que no conocemos verdaderamente al Señor porque no nos esforzamos por desarrollar una relación de amistad con Dios. ¿De dónde estoy sacando eso? Continuamos leyendo Jeremías. Les dije que nos quedáramos en Jeremías 4. Después de decir, porque mi pueblo es necio, dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, dice el Señor. Le dice que diga Jeremías al pueblo. En los problemas que podemos estar nosotros enfrentando, nos sentimos desesperados, nos sentimos sin esperanza, nos podemos llegar a sentir angustiados porque no conocemos verdaderamente a nuestro Padre Celestial y nos sentimos agobiados. Y nosotros como cristianos deberíamos poder tener una convicción esa convicción que tenía el apóstol Pablo, la seguridad y la confianza que él tenía en su corazón, así como lo vemos expresado en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, dice Pablo, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa convicción, esa relación debemos llegar a tener nosotros como cristianos en el momento de la angustia, de los problemas, de sentirnos sin esperanza. Si le decimos a todo el mundo que servimos a un Dios vivo, ¿por qué entra esa angustia tan grande en nosotros? ¿Por qué entra? Porque a la respuesta de la pregunta del programa del día de hoy, que es ¿cuál es el verdadero problema en nuestra vida? Es que no tenemos no nos esforzamos en desarrollar una relación de amistad con Dios, de conocer al Dios que sirvo, porque cuando yo conozco a quien sirvo, yo confío, deposito mi confianza en Él. Porque si yo digo que soy cristiano y el día de hoy estoy sin trabajo y empiezo a desesperarme, porque si yo digo que soy cristiano y empieza
alguna enfermedad en mi vida y empiezo a entrar en depresión, como que anulo a Dios automáticamente. Dios dirá, pero hijo mío, ¿yo qué te he dicho? Te he entregado Mateo 11:28, vengan a mí los que tengan problemas, yo los haré descansar. Y miles de otros versículos en los cuales Dios nos habla a nuestras vidas diciendo, no se preocupen hijos, no se afanen. Yo conozco sus necesidades. Yo puedo cubrir tus necesidades, puedo renovar tus fuerzas cada mañana, puedo hacer milagros en tu vida. Pero lamentablemente no pasa eso y nos pasa mucho a nosotros los cristianos. Yo cuando empecé mi crecimiento espiritual era mucho de estos cristianos en el cual apenas venía un problema, yo desesperado buscaba por todos lados después de que daba toda la vuelta, llegaba nuevamente al Señor de rodillas y decía, Señor, disculpa, me desvié, empecé a buscar la respuesta en todos lados y de veras que estabas tú aquí al lado mío. Tu espíritu me constriñía mi corazón, pero yo lo hacía, no ponía atención y desesperado porque el mundo me apresionaba, buscaba en otros lugares la respuesta, la salida, la problemática. Quise luchar con mis problemas, quise luchar con mis capacidades, con mi dinero, con mis aptitudes, perdón. Pero es con Dios. Y es por eso que el Dios habla a través del profeta Jeremías al pueblo en ese momento y les dice que les viene un gran problema. Nabucodonosor los va a tomar cautivos. Debemos nosotros, como cristianos, deberíamos poder tener esa convicción, la que tiene Pablo, que yo dije. El apóstol Pablo, gran apóstol. Por lo cual, asimismo padezco esto, porque no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, dice Pablo. Estoy seguro que es poderoso para guardar mis depósitos para aquel día. Una pregunta. ¿Cómo podemos conocer al Señor y aprender a confiar en Él de todo corazón si no preocupamos desarrollar una relación de amistad con Él? No conversamos, no oramos, no ayudamos, no ayunamos, no congregamos, no leemos la Biblia. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a poder creer en el Señor? ¿Cómo vamos a tomarnos y tratar de despojarnos de esta advertencia que le está dando Dios al pueblo a través de Jeremías, en el cual dice, no me conocieron? No me conocieron, le dice el Señor. Recuerden, dice, porque mi pueblo es necio, es tonto. No me conocieron, dice. En su palabra el Señor nos invita a venir a Él en amistad para que a nosotros nos vaya bien, para que nos vaya bien en la vida. El Señor nos invita a través de su palabra, a través de la Biblia, a que que entremos en amistad, en comunión con el Señor. Leamos el libro de Job, capítulo 22, versículo 21. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. La pregunta del día de hoy es, ¿por qué? ¿Por qué es o cuál es el verdadero problema en nuestras vidas? Aquí estamos viendo cuál fue el problema del pueblo en el momento de que Nabucodonosor los tomó cautiverio. Y que Jehová, que Dios habló al pueblo a través del Jeremías, el profeta. ¿Cuál es el verdadero problema en nuestras vidas? Es que somos presas fáciles de los engaños del enemigo. Somos presas fáciles. Jeremías 4:22, leamos, sigamos leyendo el versículo. Porque mi pueblo es necio. Punto número 1. Esa es una de las respuestas de por cuál es el verdadero problema en nuestras vidas. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Segundo problema, que por qué nos va realmente mal en nuestra vida, porque no lo conocemos. Son hijos ignorantes y no son entendidos, dice la palabra del Señor. Estamos leyendo Jeremías 4, versículo 22. Son hijos ignorantes y no son entendidos. ¿Cuántos de nosotros nos acercamos al Señor y no desarrollamos una relación cercana con Él? Y no estudiamos sus palabras. ¿Qué quiero decir con esto? Que no leemos
ni escudriñamos, nos volvemos presa fácil así si no hacemos mínimo esfuerzo cuando iniciamos. Vamos a las iglesias a buscar el milagro, a buscar la imposición de manos, vamos a buscar a las profetas, a los profetas, a las personas que llegan a los pueblos ofreciendo sanidad de parte del Señor. Vamos, 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 hacemos fila, podemos viajar kilómetros, podemos viajar hasta para otros países, con tal de buscar esa imposición. Pero nosotros no desarrollamos la relación con Dios. No nos acercamos al Señor porque no lo conocemos, somos ignorantes en su palabra, no leemos, no escudriñamos su palabra, no congregamos. Y todo eso, ¿qué es lo que pasa? Nos vuelve presa fácil del enemigo. Es que el enemigo puede llegar a gozarse con tu falta o tu ignorancia. Y de no ser entendido, lo está diciendo el Señor. Yo no lo estoy faltando el respeto. Estoy leyendo el versículo 22 del capítulo 4 de Jeremías. Dice, son hijos ignorantes y no son entendidos. Y a causa de esa ignorancia, de no leer su palabra, de no congregar, nos volvemos presa fácil del enemigo y de los falsos profetas, de las falsas religiones, de la mala doctrina o de la falsa doctrina. Y como cualquier viento de doctrina diferente nos lleva y nos trae y ahí andamos, purulando como nada. Y recordemos que el Señor nos dice que lejos de Él no somos nada. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Si estamos en Él vamos a dar frutos. Si lejos de Él no vamos a dar frutos. Es por eso que una de las respuestas que estoy tratando de responder a la pregunta del programa de hoy en Bienaventurados, que es ¿cuál es el verdadero problema en nuestra vida? Porque no estoy hablando del problema económico, del problema de salud, el problema espiritual que tenemos muchos de los hijos de Dios. Ese es el verdadero problema. Ese era el problema de Jerusalén cuando fue cautiva por Nabucodonosor. Cuando no nos acercamos al Señor y no desarrollamos una relación cercana con Él, y no estudiamos su palabra, no escudriñamos lo que leemos, nos volvemos presa fácil del enemigo. Y el enemigo va a utilizar todas esas falencias, esa ignorancia, esa falta de lectura de la palabra del Señor, de discernir lo que es del Señor, lo va a utilizar en contra de nuestras vidas. ¿Para qué? Para reconocer las mentiras tenemos que reconocer qué es la verdad, pues. Si ahí ya yo creo que con esta frase deberíamos quedar clarito. ¿Cómo yo voy a reconocer la mentira? ¿Cómo yo voy a reconocer lo que me enemista con Dios si no conozco la verdad? ¿Y quién es el camino, la verdad y la vida? En este versículo nosotros encontramos que nuestro Dios dice algo muy duro sobre nuestra vida. Muy duro. Pero es una realidad y es lo que estoy tratando de explicarle. No somos entendidos. La palabra entender en el original es la palabra hebrea bin, que significa discernir, es decir, poder hacer la diferencia entre la verdad y el error, entre lo verdadero y lo falso. Yo ya hice un programa del discernimiento y la sana doctrina. Vayan a buscarlo al canal de YouTube. Pero esa es la verdad, hermanos. Esta es una capacidad que como nosotros, como cristianos, tenemos por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero si no mora el Espíritu de Dios en nosotros, y yo digo solo de boca que soy cristiano, obvio que soy una presa fácil del enemigo. El programa del día de hoy aquí en Bienaventurados Podcast tiene por nombre ¿Cuál es el verdadero problema en nuestra vida? Y para eso nos estamos apoyando en el libro del profeta Jeremías en su capítulo 4, versículo 22. ¿Cuál es el verdadero problema en nuestra vida? Hemos dicho anteriormente que somos presa fácil del engaño del enemigo. Y por eso, ¿qué es lo que produce? Una consecuencia muy dura en nuestras vidas.
Vamos a continuar leyendo Jeremías capítulo 4, versículo 22. Dijimos, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Eso trae una consecuencia grave a nuestras vidas, muy grave. Siempre siempre nos meteremos en un círculo de errores, de problemas, de malas decisiones, y eso posiblemente es el mayor problema en nuestra vida. ¿Por qué? Por todo lo anterior. Porque hemos sido necios, o sea, somos tontos, no conocemos al Señor, no entramos en relación con el Señor, no le conocemos, no leemos su palabra, no congregamos. Y ese posiblemente es el mayor problema en nuestra vida. Y esas cosas eso lo único que va a hacer en nuestra vida es mantenernos en problemas, caer en engaños. Somos sabios para hacer lo malo, para eso somos rapiditos, acá se dice en Chile, soy rapidito para eso, pero para hacerlo bien, para pensarlo, nos demoramos mucho. Nos da flojera, nos da pereza, incluso dicen en otros países. No sabemos hacer lo correcto y en lugar de resolver los problemas con la ayuda de Dios, nos seguimos enredando más y más en problemas. Nos seguimos hundiendo, nos seguimos destruyendo, tomando malas decisiones en nuestra vida. ¿Por qué? Por nuestra pereza espiritual, por no congregar, por no leer la palabra, por no orar. Ese es el verdadero problema en nuestras vidas. No es mi economía que se acabó el dinero, no es que me enfermé por esto y por esto otro, no. Nuestro verdadero problema es un problema espiritual. Pero el día de hoy podemos comenzar a hacer un cambio muy importante en nuestras vidas, que nos puede ayudar a resolver los problemas que hoy tenemos en nuestra vida y evitar enredarnos más y más en más problemas a futuro. ¿Cuál es esta respuesta? ¿Cuál es esa solución que tenemos el día de hoy para tomarnos de esas bendiciones, de esta promesa que nos dice el Señor? Vamos al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil, dice el Señor, ligera es mi carga. Acerquémonos el día de hoy y caminemos junto al Señor, caminemos con Él, pongamos en Él nuestras cargas, aprendamos de Él, seamos humildes y mansos para hacer su voluntad, no la nuestra, para dejarnos guiar por Él, no por nosotros ni por los hombres, y tendremos verdadero descanso y paz en nuestras vidas. Bueno, amigos, ese fue el programa del día de hoy. Me alargué mucho, pero ya saben, como siempre, el resumen de esta prédica, el resumen de esta reflexión, la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Bienaventurados Podcast. Ahí yo saco toda esta parte de la tosa y dejo solamente la reflexión para que ustedes la puedan ver, compartir, guardar y suscríbanse. Suscríbanse y denle like. Como siempre, esto es Bienaventurados Podcast. Que Dios los bendiga, paz y gracia a sus vidas. Chao, 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 chao.